Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a esta su casa, la casa del misterio. En esta ocasión les traigo a uno de los asesinos en serie más misterioso de todos los tiempos y que además su identidad hasta el día de hoy sigue siendo totalmente desconocida. Efectivamente, hoy les traigo el caso de Jack el Destripador. Un pequeñísimo y breve resumen, porque de verdad que de Jack el Destripador hay un montones de información y podríamos estar hablando de él días. Así que les traigo nada más un pequeño resumen de lo que fue el caso en aquel tiempo y de lo que sabemos hasta el día de hoy. Así que te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para que te avise YouTube de cuando subo un nuevo video. Y pues vamos a ver qué nos dice Jack el Destripador. Whitechapel era considerado uno de los barrios más peligrosos del East End de Londres, en donde se vivía con una sobrepoblación, pobreza extrema, violencia, alcoholismo y mucha prostitución. En él se llevó a cabo una serie de 11 homicidios, de los cuales 5 de ellos tenían elementos en común denominados los 5 canónicos. El primero de ellos fue el de Mary Ann Nichols, de 43 años, quien murió el 31 de agosto de 1888. Nichols ejercía la prostitución y padecía alcoholismo. Se cuenta que solía dormir en asilos o a la intemperie. Fue vista por última vez en la esquina de Osborne Street y Whitechapel Road a las 2:30 de la mañana, una hora antes de su muerte. Su cuerpo fue encontrado en la entrada de un matadero de caballos. Se llamó a la policía e iniciaron las investigaciones. Annie Chapman fue una mujer que perdió a su hija Emily a los 12 años por meningitis, razón por la cual se separa de su marido, mismo hecho que desencadenó su alcoholismo. A pesar de que recibía una pensión por parte de su exmarido, poco tiempo después murió por cirrosis. Debido a esto, Annie optó por la prostitución y pasó a vivir a un albergue. El 8 de septiembre, aproximadamente a la 1:30 de la mañana, Annie salió del albergue para conseguir dinero para pagar su cama. Después de esto, se le vio entre las 5:30 de la mañana caminando con un hombre cerca del patio trasero a su lugar de hospedaje. El hombre, según algunos testigos, lucía aproximadamente de 40 años, cabello oscuro, aparentaba ser extranjero y con aspecto de caballero. Usaba una cerbadora y abrigo oscuro. El cuerpo de Annie Chapman fue descubierto solo poco después de las 6 de la mañana. El cadáver se encontraba en el suelo del patio y había sufrido un corte en la garganta y laceraciones en el abdomen. Se usó un cuchillo sumamente afilado, por lo cual no era de uso común. Algunos forenses aseguraron que el asesino poseía conocimientos de anatomía. Posterior a estos asesinatos,
Central News Agency recibió una carta aparentemente del asesino. La carta, titulada Dear Boss, decía lo siguiente: Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio alas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. En el próximo trabajo, le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que hayan hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Postdata. No se moleste si le doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea. No ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Y esta fue la primera vez que se escuchó el seudónimo de Jack el Destripador. Sin embargo, los oficiales de policía creían que la carta había sido enviado por un reportero para poder hacer más escándalo y poder vender más diarios. Mientras tanto, cuadrillas de policías y civiles voluntarios se mantenían vigilando insaciablemente las calles de Whitechapel. Elizabeth Stride, que en ese entonces tenía 44 años, comenzó a ejercer la prostitución desde muy joven. Se casó y posteriormente se separó, alojándose en un albergue de Whitechapel y, por supuesto, padecía alcoholismo. A las 23 horas del 29 de septiembre, dos obreros vieron a Elizabeth salir de un pub con un hombre de baja estatura, bigote oscuro, aparentemente rojizo, sombrero de hongo, traje de luto y abrigo. A las 12:35 de la madrugada, un oficial vio a Elizabeth con el mismo hombre, solo que él lo describió como un joven y con un paquete de aproximadamente 15 centímetros de largo. El cuerpo de Elizabeth fue descubierto hacia la 1 de la madrugada en un patio. El lugar era realmente oscuro, teniendo que prender un fósforo la persona que lo encontró para poder ver el cadáver. Menos de una hora después sucedió un asesinato más. Catherine Eddowes, que en ese entonces tenía 46 años, tras separarse de un novio suyo, buscó refugio en la casa de su tía, pero ésta se negó, para lo cual Kate pasó a vivir a un refugio. Ejercía la prostitución y padecía alcoholismo. El 30 de septiembre a la 1 de la mañana, Eddowes salió de la comisaría tras haber sido detenida por estar ebria y tirada. Posteriormente, como a la 1:30 de la madrugada,
testigos la vieron con un hombre al que describieron como un hombre de aproximadamente 30 años, unos 60 metros de estatura, tez pálida, bigote, chaqueta, gorra y pañuelo rojizo atado al cuello. Su cuerpo fue encontrado aproximadamente a la 1:45. En la escena del crimen también se encontró un delantal que pertenecía a Catherine Eddowes. Supuestamente, Jack, el destripador, se había limpiado con este delantal, dejándolo lleno de su sangre, así como de pedazos de carne. Así como también se encontró un graffiti recién hecho en una pared cercana que decía: "Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada". Sin embargo, el jefe a cargo ordenó borrar el graffiti para evitar una revuelta antisemita. Posterior a estos 4 asesinatos, nuevamente el 1 de octubre, Central News Agency recibió una carta de Jack el Destripador, la cual decía lo siguiente: Jackie. Esta vez, un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Jack el Destripador. Nuevamente se tuvieron dudas sobre la veracidad de esta carta. El 16 de octubre, el presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel recibió un paquete con la mitad de un riñón humano, acompañada de una carta en la cual afirmaba haber frito y comido la otra mitad del riñón. Esta persona afirmaba ser el asesino Jack el Destripador. La carta decía lo siguiente: Señor Lusk, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer que preservé para ustedes. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizá les envíe el cuchillo ensangrentado que lo sacó, si solo esperan un poco más. Atrápenme si pueden. Finalmente, el 29 de octubre de 1888, se recibió la última carta de Jack el Destripador, 11 días antes de su último homicidio. Hay 2 mujeres que quiero aquí. Mi cuchillo está en buen estado. Es un cuchillo para estudiantes y espero que les guste el riñón. Soy Jack el Destripador. Fue la siguiente víctima de Jack el Destripador. Era una joven de 25 años que después de enviudar comenzó a ejercer la prostitución. También padecía. Kelly fue vista el 8 de noviembre a las 11 horas, ebria, en un pub, acompañada de un hombre con bigote y bien vestido, de unos 160 centímetros, aparentemente treintañero pelirrojo, que vestía un abrigo y sombrero. Hacia las 2 de la mañana, nuevamente se le vio con este hombre. Hacia las 10:45 del día siguiente, Kelly fue encontrada en la recámara que rentaba. Muchos dicen que no fue Jack y que solo Nichols, Chapman y Eddowes fueron matadas por el mismo asesino. John Pizer, o mandil de cuero, era un zapatero judío que solía vestir un mandil de cuero mientras trabajaba, pero al ser visto un delantal de cuero en donde encontraron el cadáver de Annie Chapman, fue encontrado como posible sospechoso, pero la prensa se encargó de convertirlo en un personaje y posible responsable del asesinato. Fue descartado tras verle contemplando un incendio mientras Nichols estaba siendo asesinada.
como sus vecinos ya querían hacer justicia por sus propias manos, debido a las grandes difamaciones que le hizo la prensa, los demandó y al menos pudo recibir una indemnización. Michael Ostrog fue un médico ruso estafador, con buena educación y bastante inteligente. Sin embargo, se le creía muy viejo para cometer los homicidios, pues cuando estos sucedieron, él tenía aproximadamente 60 años. Severin Klosowski, alias George Chapman, fue un barbero que había matado a 3 de sus esposas, envenenándolas con arsénico. Vivía cerca de donde se consumaron los asesinatos. Fue arrestado en 1903 por ellos. Montage John Druitt fue un abogado hijo de un cirujano que desapareció tras el homicidio de Mary Kelly. Después de un mes, fue encontrado su cuerpo sin vida en el río. Se le atribuía a ser sexualmente insano e incluso su familia creía que él podía ser Jack el Destripador. Aaron Kosminski era un barbero de 23 años, judío polaco, que llegó a Londres huyendo de la violencia hacia los judíos. Fue identificado por un testigo como la persona que estaba en compañía de una de las víctimas, pero posteriormente se retractó. Sentía un odio patológico hacia las mujeres y tendía a la masturbación. Posteriormente fue recluido por sus familiares en un asilo mental donde murió. Karl Feigenbaum fue un marinero mercante alemán que trabajaba y era un cliente habitual en los burdeles de Whitechapel. Sin embargo, emigró a América y fue condenado a la silla eléctrica por asesinar a una mujer llamada en circunstancias muy parecidas a las de las víctimas de Jack el Destripador. Walter Sicker era un artista alemán conocido por sus retratos de prostitutas. La escritora Patricia Cornwell asegura haber encontrado muestras de ADN mitocondrial en algunas de sus cartas, similar al hallado en las cartas remitidas a los periodistas por el supuesto asesino. Sufría impotencia sexual y se cree estaba obsesionado con Jack el Destripador. Y es precisamente Aaron Kosminski, la persona que cree el escritor Russell Edwards, quien pudo haber sido Jack el Destripador. Russell Edwards es ahora el propietario de un chal que perteneció a la víctima Eddowes, el mismo chal en donde Jack el Destripador se había limpiado las manos ensangrentadas. Edwards decidió hacer una prueba de ADN mitocondrial contactando a familiares descendientes de los posibles sospechosos. La primera prueba de ADN demostró un 100% de coincidencia en los restos de sangre de Catherine Eddowes y un 99.2% en los restos de semen, identificados como de un hombre de etnia rusa y judía. Sin embargo, la Universidad de Medicina de Innsbruck han criticado el documento y sus conclusiones, señalando errores y suposiciones, comentando que este estudio no servía para identificar, sino para exonerar, pues simplemente se basaba en identificar un halogrupo, que de hecho puede englobar a cientos de millones de personas, y que una prueba de reacción en cadena de la polimerasa realmente hubiese servido para identificarlo. Jack el Destripador, en mi opinión, yo creo que Jack el Destripador o era una persona súper inteligente o era una persona súper suertuda. ¿Por qué? Porque llevaba a cabo sus crímenes en lugares totalmente públicos, pero también en lugares donde él sabía que a lo mejor no iba a haber tanta gente
que pudieran identificarlo, y también llevaba a cabo los crímenes a una hora en donde las calles pues generalmente no hay tanta gente. Creo que es una persona que ya lo había hecho antes, si no con personas, pues a lo mejor con animales, porque en los crímenes se ve que tenía una tremenda seguridad al hacer eso, porque como les digo, lo hacía en lugares donde se exponía, lo hacía en muy poco tiempo, generalmente llevaba a cabo sus crímenes como en media hora. Entonces es alguien que ya sabía lo que iba, es alguien que ya tenía cierto conocimiento, aunque sea el más mínimo, pero cierto conocimiento de cómo, pues de cómo luce un ser vivo por adentro. Aunque algunos forenses hayan dicho que no tenía como el menor conocimiento, pero vaya, si tú un día abres a una persona, yo creo que ni siquiera te das cuenta qué es el útero, qué es el riñón, o qué es cada cosa, ¿no? Planeaba sus crímenes, se llevaba su propio utensilio y no se llevaba cualquier utensilio, se llevaba una cosa con la que él sabía que iba a matar a sus víctimas de una sola vez. También creo que era alguien o que vivía por Whitechapel, o que trabajaba en Whitechapel, o simplemente que conocía muy bien el lugar, porque tenía una facilidad tremenda para escaparse y para no dejar rastro de que estuvo allí. También creo que pudo haber sido una persona menospreciada, o que se sintiera menospreciada, muy egocéntrica, muy narcisista, y muy posiblemente una persona que mantuviera un bajo perfil. Alguien que viviera reprimido y que de un día para otro necesitara sacar todo eso. Creo que el nivel de violencia y lo fugaz de los crímenes habla de que esto fue nada más como un golpe de catarsis, y que esta persona simplemente quiso dejar salir todo lo que se había estado guardando por mucho tiempo. Eso es lo que yo creo. No creo que Mary Jane Kelly haya sido víctima de Jack el Destripador, porque el perfil no coincide. Y es bien raro, o es difícil o complicado que un asesino en serie de un momento a otro cambie de víctima. A lo mejor sí cambia de modus operandum, precisamente porque ya sabe que lo están siguiendo, porque tiene miedo o porque está más paranoico de dejar pistas para despistar, ¿no?, a los policías. Pero que cambien de perfil es más difícil, porque tiene que ver con el origen precisamente como de toda esa locura. Yo creo que realmente más bien sí fue un imitador que aprovechó que estaba como todo este revuelo de Jack el Destripador y pues se dejó ir con Mary Jane Kelly. Pero no creo que haya sido de Jack. Y en lo personal, no creo que haya sido el señor Kosminski, porque no creo que cumpla con el perfil de Jack el Destripador. Yo creo que una persona tan impulsiva y tan entrado en la locura como ya estaba Aaron hubiese dicho algo, lo hubiera manifestado de alguna forma. Yo creo realmente que Jack el Destripador sigue siendo un misterio, y dudo mucho que se vaya a resolver, que vayamos algún día a conocer la identidad de Jack el Destripador. Creo que se va a quedar simplemente como un icono de la cultura del terror. Bien, pues esto fue un resumen rapidísimo y súper breve de lo que fue Jack el Destripador. ¿Tú quién crees que haya sido Jack el Destripador? ¿Crees que efectivamente fue un médico, como decían? ¿Que fue un pescador, como también llegaron a decir? ¿Que fue un policía? También era una de las teorías más fuertes. O incluso un hijo de la realeza que odiaba a las prostitutas. Y sin nada más que agregar, muchas gracias por tu visita y por haberte quedado hasta el final. Yo soy Lexi y no olvides brillar aún en la oscuridad más densa. Te recuerdo que te puedes suscribir al canal y activar la campana de notificaciones para que te vayas enterando de cuando subo un nuevo video. Y no te olvides que tenemos una cita en nuestro próximo video.